Listo. Buenas tardes, ¿cómo están nuestra audiencia? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo programa que se llama Desde la Psique. ¿A qué nos vamos a referir con eso? Vamos a hacer análisis, reflexión y sí, debate sobre algunos temas de interés social y que están tocando de manera pues muy particular a las emociones, a la psique humana, a nosotros y nosotras, y vamos a hablar de ello. Y hoy, para arrancar nuestro programa, les agradecemos muchísimo el hecho de que estén aquí acompañándonos, a nosotras, a la doctora Mercedes Citlali Mendoza Mesa y a Pao Monterrubio, que nos estén acompañando. Hoy tenemos como inicio un gran programa. Hoy vamos a hacer un poquito de polémica, vamos a hacer charla y vamos a invitarles muchísimo a que nos sigan en redes sociales, por favor, Radio JMS, para que nos acompañen y también nos pongan ahí en redes sociales sus opiniones. ¿Qué opinan sobre el tema? Hoy vamos a hablar sobre la humanización de los animales de compañía. Y les repito, tenemos dos invitadasas a este programa, dos personas que son expertas en la materia, que también van trabajando con la sociedad, van trabajando con todos y todas, y que hacen activismo de manera cercana con la gente, ¿no? Entonces, ellas nos acompañan hoy precisamente a este programa para que hablemos, reflexionemos y estemos dialogando sobre la humanización de los animales. ¿A qué nos vamos a referir? Quiero presentarlas de manera muy particular. Voy a presentarles a la doctora Mercedes Citlali Mendoza Mesa. Ella es directora del Programa Estatal de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno. Y también nos acompaña Paola Monterrubio. Muchísimas gracias, Paola. Gracias. Presidenta de la Asociación Hidalguense para la Protección de los Animales. Entonces tenemos expertas. Hagan ahí sus comentarios en redes sociales. Y bueno, pues les digo bienvenidas a ambas. Muchas gracias por acompañarnos. Son madrinas oficiales del programa. Muchísimas gracias. Y eso nos da como enhorabuena para futuros programas. Y bueno, pues vamos comenzando con este gran tema que es la humanización de los animales de compañía. Y bueno, a lo mejor quiero precisar que por animales de compañía yo me refiero, y ustedes nos van a cambiar esa perspectiva, yo me refiero a perros y gatos, aunque ya podrían entrar como otro tipo de animales que ya están como en mucha difusión, como pues los lemures, pues otro tipo de animales que nosotros les llamábamos exóticos, pero que ahora también ya están siendo animales de compañía, ya se están adquiriendo para ser animales de compañía y que les estamos como que cambiando la perspectiva, ¿no? A estos animales yo me refiero, gatos y perros, que generalmente ahorita vamos a ir con el concepto de ¿qué le llamamos humanización de estos animales? Quiero leerles esta parte. ¿A qué nos referimos con la humanización de los animales de compañía? Bueno, consiste en atribuirles ciertas características que no corresponden a su especie. Y eso es importante, porque son características que nosotros les estamos otorgando. Ya sea como ponerles un vestido, ya sea a lo mejor hablar de perrijos, perrijas, gatijos, gatijas, adquirirles ese espectro, y es decir, tratarlos y obligarlos a comportarse como si tuvieran emociones, actitudes, visión de mundo y necesidades que en realidad pertenecen a los humanos y no a los perros y gatos. Entonces, a eso nos vamos a referir como esta humanización de los animales. Aquellas partes en donde ya hay en redes sociales, estaba yo observando los 15 años de un perrito chihuahua, una perrita chihuahua, donde se le hacen verdaderos 15 años. O sea, no es una cuestión de el pastelito, el gorrito, sino es toda una pues sí, toda una dispersión monetaria, social, para hacerle el cumpleaños a un perrito que no sabe qué está pasando. Definitivamente no sabe qué está pasando, ¿no? Lo ves en cámaras, lo ves en el TikTok
no sabe qué está pasando y se queda como, bueno. Pero cuando alguien se le acerca, suelta la mordida, ¿no? En este tema vamos a empezar con este poquito de contexto, y quiero también comenzar con un dato duro, un dato que nos está que estamos teniendo socialmente, y que a partir de eso vamos a empezar a como que a polemizar, ¿no? Las mascotas o los animales de compañía abandonados. Entonces, por un lado vamos a tener, fíjense, dos espectros. El animal abandonado, que dice el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que hay 23 millones de perros, de los cuales el 70% está en situación de calle. Tan solo en Hidalgo, dice este dato del INEGI, 1.200.000 perros y gatos se encuentran en las mismas condiciones de abandono, mientras que Pachuca tiene solamente alrededor de 10.000 animales en condición de abandono y en condición, obviamente, de calle. Y entonces uno pensaría, ¿cómo es esto de la humanización? ¿O si hay o no hay? Y entonces estamos hablando de dos espectros, como dos polos, en uno en donde la sociedad está mandando a los animales, gatos y perros, los está mandando al abandono, al yo no me hago responsable de su tutela, para mí están allá afuera, no me interesan, si les pasa o no les pasa, bye. Y por otro lado estamos teniendo esta tendencia a la humanización. A los que yo ya tengo, tienen su cuartito, su roperito, su ropita, su esto, su lo otro, y ya hay en Pachuca mismo, galerías, pasa una muchacha con su carriolita, y yo me asomo y digo, ¡ay, es un perrito! Y digo, ¿cómo por qué no? ¿Cómo por qué si el perrito tiene patitas para caminar? Entonces, de ese espectro vamos a estar hablando. Y pues la primera pregunta, para que empecemos como que a hablar sobre eso con Paola. Bueno, ¿qué le parece, psicóloga? Bueno, primero que nada, muchísimas gracias. Bueno, primero que nada, agradecerte la invitación. Realmente para mí es un honor estar un privilegio enorme estar en tu primer programa hablando de un tema tan importante. Es tan importante que inclusive hemos estado trabajando en coordinación con PAO, que es de la Asociación Hidalguense de la Protección de los Animales, algunas otras asociaciones, como por ejemplo también la Jauría de Balú, que se ha sumado a estos grandes esfuerzos que hemos realizado. En primera, porque se ha atendido desde lo legal. Se ha atendido, no es actual, porque así como nosotras y nosotros, bueno, primero que nada también continúo con los agradecimientos y los buenos deseos, porque además te auguro un éxito total. Sé que obviamente vas a hacer un gran programa de gran trascendencia, pero sobre todo en donde se visibilicen algunas problemáticas, pero lo más importante, además de visibilizar, encontrar soluciones para atender, ¿no? Pero bueno, entonces, obviamente también agradecer al equipo de Radio JMS por la invitación, por la oportunidad de estar en tu programa, por estar aquí. Muchísimas gracias, de verdad, y sobre todo mucho éxito. Pero bueno, ahora y continuando con lo que comentaba, realmente es muy importante platicarles que hemos estado trabajando. Bueno, Pau tiene muchísimos más años, que ahorita les va a platicar cuántos años tiene trabajando el tema. Es importantísimo e indispensable visibilizar lo que, además de que las cuestiones, ordenamientos jurídicos existen, y tampoco son, así como nosotros tenemos, las personas, tenemos nuestra Declaración Universal de los Derechos Humanos, que precisamente están para promover, garantizar, hacer respetar nuestros derechos. Esta, obviamente, recordemos que fue desde 1948, es decir, 3 años después de haber creado la Organización de las Naciones Unidas. Sin embargo, 30 años después de que se crea nuestra Declaración Universal de los Derechos Humanos, se crea también la Declaración Universal de los Derechos de los Animales. Es decir, esto no es nuevo. La defensa de los derechos de los animales no es una moda, no es porque se hizo mediático, no es porque, no, al contrario, es una obligación. Así como tenemos en el artículo 1 constitucional, en donde todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, garantizar, proteger y difundir los derechos humanos, también ya se incluyó en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 4, por ejemplo,
ese derecho, esa protección, esa obligación de todas las personas de proteger y promover los derechos de los animales. Entonces, hay una situación muy importante que aquí tenemos que visibilizar, que no podemos normalizar ningún tipo de violencia. Y no es violencia el que cuides y ames a tus animales. Mientras estos animales no estén a disgusto con lo que van a utilizar, por ejemplo, tú lo decías, con un suétercito, con un vestito, si les gusta y así los educaste desde pequeños, genial. ¿Por qué? Porque es algo que a ti te nació, a los animales les encanta. ¿Por qué? Porque aquí no le gusta que lo traten con amor. Y si a mí me van a consentir, y si a mí me van a mimar, y me van a hacer regalos, y me van, pues maravilloso, si me van a hacer una fiesta, genial. O sea, qué padre. Y si yo como persona tengo la posibilidad, como tú lo decías, todo el dinero que se gasta en, pues si quiero consentir a mi perrijo, a mi gatijo, pues maravilloso, porque realmente eso no es violencia. Violencia es maltratarlos, en pegarles, en dejarlos sin comer, en dejarlos a la intemperie, en dejarlos que no los lleves a las vacunas. Inclusive, permíteme, por ejemplo, obsequiarte esta EVAS, que también Pau te va a hablar más adelante. Es una escala de violencia social y animal, en donde así como en el violentómetro se mide la escala de la violencia contra las niñas, las mujeres y las adolescentes, en esta escala de violencia social y animal también se mide cómo puedes tú maltratar a un animal. Y en esta EVAS jamás dice ponerle un suétercito, jamás dice llevarlo en una carriola o ponerle zapatitos, ¿no? O sea, no, eso no es violencia. ¿Por qué? Porque el perrito o el gatito al que se lo estás poniendo no está a disgusto, a menos que si tú le pones un suéter y él hace lo posible por quitárselo, es porque obviamente no lo quiere, entonces se lo tienes que quitar. Debemos de respetar ese derecho a decidir. Lo que sí tienen el derecho a vivir una vida libre de violencias, al igual que las personas, ¿no? Pero no estaremos hablando, o sea, de violentarlos porque ya no es su naturaleza. O sea, su naturaleza, entiendo yo como su naturaleza, que tengan pelo, que tengan patitas, que tengan todo para cubrirse de la intemperie, que tengan todo para, claro, no en condiciones de tortura, pero el hecho que tú ya les des una humanización. Entonces, en ese hecho que ya los vistas, crea problemas de conductas en los perros, en los gatos. Menos en los gatos podría yo decir, porque los gatos son mucho más libres, pero está creando obesidad. Entonces, a lo mejor, si nosotros estuviéramos con veterinarios que nos van a decir, este perro muerde porque es un perro que está sobreconsentido, es un perro que tiene ansiedad ante el apego, ansiedad ante el abandono de su humano, porque está todo el tiempo colgado en el humano. Entonces, ¿qué tanto? Por eso es lo polémico, porque ¿qué tanto podríamos determinar que eso sí es violento para el animal mismo? Porque antes, pues, obviamente antes no se veía. Entiendo la capacidad de poderlos amar, de poderlos proteger, entiendo esa capacidad. Yo tengo 2 hermosas perras y una hermosa gata, entiendo esa particularidad, ¿no? Que están bajo nuestra tutela y es nuestra obligación tutelar bien esa naturaleza. Pero ya como tal, el hecho del cambio de conductas de estos animales, el cambio de perspectiva, de el darles ansiedad, y hay estudios, traje acá un poquito los datos duros, donde hay estudios que sí está causando, pues no solamente problemas de conducta para los perros. Hay un caso que yo quiero compartirte, Pau. Hay un caso de una perra que se llama Bonnie, no sé si la tienes ubicada. Bonnie en redes sociales, las redes sociales son de Bonnie. Entonces, Bonnie es una perra de estas como viejo pastor inglés. Es una perra viejo pastor inglés que a Bonnie se le ha enseñado, sus humanos le han estado enseñando a comunicarse a través de botones, de un tapete de botones. Cada vez que Bonnie aprende cosas, y eso es conductismo pleno, cada vez que Bonnie aprende cosas, Bonnie va apachurrando un botón, ¿no? Tanto es el caso de Bonnie, y ojalá nuestros quienes nos están escuchando, la busquen a Bonnie, el caso de Bonnie. Y entonces Bonnie ahora ya tiene un súper tapetazo, ¿no? Entonces, de comunicación, voy de acuerdo. Pero llega un día en que Bonnie se pregunta, ¿por qué ella es perro? Dice, ¿por qué yo perro
O sea, ¿por qué yo estoy en esta característica? Porque ¿quién soy? ¿En dónde estoy? Tendría, y yo me pregunto, ¿tendría el animal por qué sentirse así tan desolado? Bonnie entra en depresión y lo dicen en las redes sociales. Bonnie está altamente deprimida porque se está dando cuenta que Bonnie es diferente a los demás perros. Entonces la estamos sacando de su naturaleza y dice, Bonnie es diferente a los demás perros. Bonnie está en depresión. Entonces Bonnie se siente no está en su lugar, no está en su sitio, que entonces Bonnie empieza a tener por ciertas características conductuales que la llevan a determinar a sus humanos, Bonnie está en depresión. Entonces, esa humanización va más bien hacia estas características del ser humano, no nada más por vestirlos, sino estas interpretaciones que nosotros estamos aventando hacia los animales, y que les estamos dando esa característica de maulla el gato, es que quiero comer, me está protestando, ya me está diciendo, cuando son construcciones meramente humanas. Entonces yo quiero que tú me digas tu perspectiva desde la protección. No, ya siento que quiere hablar muchísimo, mira, yo ya siento que todo, sí, claro. Sí, genial. Primero, pues muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos los y a todas las que nos escuchan. Primero, no voy a hablar de mi perspectiva, voy a hablar desde la ciencia. Perfecto. Sí. Lo que yo pienso es una cosa y lo que diga la ciencia es otra. Bueno, primero, la diferencia entre mascota, animal de compañía, animal doméstico, animal silvestre. Un lémur es un animal silvestre. Sí. No ha sido domesticado en millones de años. Los animales de compañía son, efectivamente, principalmente perros y gatos. Son, todavía a la fecha se les denomina mascotas, pero es peyorativo ese término. La palabra mascota, a grandes rasgos, según la RAE, tiene dos acepciones. Una de ellas es un artilugio de buena suerte, un objeto. Entonces, ya desde la bioética se sugiere el uso de la palabra animal de compañía. Los animales de compañía son las especies que el ser humano ha domesticado desde hace millones de años, principalmente los perros. ¿Okay? Bueno, también esta domesticación, que eso voy con también un poco el tema de la humanización, sí se empezaron con los cánidos salvajes, con los lobos, que al igual que las plantas, por ejemplo el maíz, fue domesticado el maíz silvestre para tener el maíz actual. Es igual, ese lobo, ese cánido salvaje que tenía instintos cazadores, no existe ya en los genes de los perros domésticos. Y algo que comentaba, que es una moda, no es una moda. Si no hubiera existido esta humanización precisamente cuando inició la domesticación de los cánidos salvajes, no hubiera existido este vínculo entre humanos y animales que es milenario. Incluso al día de hoy, tribus como la Gualpirí de Australia, tribus en Brasil, que siguen viviendo pues en el Paleolítico, que son tribus cazadoras, algunas nómadas, tienen este vínculo humano-animal de manera natural. Para ellos no existen redes sociales. Incluso en los Gualpirís no tienen una palabra para los perros, porque son integrantes de la familia. Incluso si llegó primero el perro y después un bebé, el perro es el hermano mayor y tiene más derechos que el bebé. Incluso lo podemos ver en documentales de Nat Geo, de History Channel, donde las mujeres amamantan a los animales huérfanos. Y este paternaje no es exclusivo de la especie humana. Esta capacidad de poder criar, de maternar o paternar a crías que no son propias, como lo hacemos los humanos al adoptar, o las abuelas, los abuelos, cuando maternan o paternan al nieto o a la nieta, no es única de los seres humanos. Esto es gracias al comportamiento de la mayoría de los mamíferos, que somos gregarios. Vivimos en sociedad.
Entonces, esta humanización que se ha satanizado tiene su sustento desde la biofilia, que es esa capacidad nata que tenemos los seres humanos, que más bien de esa atracción nata hacia la naturaleza. Porque realmente hemos vivido en sociedades modernas en los últimos 300 años. Antes relativamente poco, vivíamos en y con la naturaleza. Entonces, insisto, tribus como las australianas, los aborígenes, pues no son nuevas, no han evolucionado en cientos de años y comparten esa biofilia todavía. Y, insisto, para ellos son integrantes de la familia de los animales. Entonces, no es algo nuevo. El tema de humanizarlos sí tiene que ver con adjudicarles características y comportamientos que creemos exclusivos de los humanos. Y también es nato en los seres humanos, tendemos a decir, ay, me dejó el coche. Pues no, el coche no te dejó, el coche es un aparato que se descompuso. Claro. Ay, la computadora me tiene loca, no funciona. No, la computadora. No le digas a la impresora. No le eches la culpa a la. Sí, claro, por no le digas a la impresora. No la presiones, ¿no? Sí, rapidez, porque. Pero esas sí son cosas. Exacto. Esas sí son cosas. Y justamente ahorita, Pau, puedes platicar también de los trabajos que se han realizado, no nada más en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino ya también en nuestra propia Constitución del Estado de Hidalgo, en donde ya se incluyó recientemente en el artículo, se reformó el artículo 8 ter de la Constitución, en donde ya se incluye a los animales de compañía como seres sintientes sujetos de tutela. O sea, ya no estás hablando de objetos de, ¿no? O de tenencia, porque inclusive muchas personas, eso es muy importante cuidarlo siempre, lo que es el lenguaje, porque necesitamos, así como los derechos humanos son progresivos, también los derechos de los animales, y afortunadamente la sociedad va cambiando, pero debemos de cambiar para bien, dejar de normalizar las violencias, todo tipo de violencia, O sea, no podemos minimizar, porque inclusive hasta, por ejemplo, con el machismo, luego hay unas personas que dicen, hay cursos de micromachismo. A ver, no puede ser micromachismo, es machismo, no es machismo. Y lo mismo pasa, exacto, es una simulación. O sea, no puedes llamarle al machismo pequeñito, porque lo estás minimizando. O no me pegue poco. Son años de luchas por las defensas de los derechos de las mujeres. Años. Histórico. Es una brecha histórica que falta mucho por cerrarse. Esa misma brecha es la que falta todavía por cerrar esa brecha en la defensa de los derechos de los animales. ¿Se ha avanzado? Sí, claro, y como bien dice Pau y como bien dices tú, psicóloga, esto no es una moda. Y lo veíamos, por ejemplo, con casos mediáticos. Comentábamos con Pau, si quieres platicarles del caso del burrito, que la verdad, bueno, hablando de burritos, déjame decirte que justamente derivado del maltrato a un burro, se tipificó el delito contra los animales en Hidalgo. Y también derivado de situaciones así de maltrato contra los animales, de violencia contra los animales, se crea la unidad especializada en la investigación de delitos contra los animales. Es decir, ha habido muchos avances, pero todavía nos falta mucho por avanzar. Pero lo primero que tenemos que dejar de hacer es como que estigmatizar el querer a los animales, el amar a los animales, el tratar con amor a los animales, es malo. Es causarles un maltrato, ¿no? ¿Hasta dónde será esa línea, desde mi postura como psicóloga, hasta dónde es esa línea de sanidad? ¿Hasta dónde podemos decir, esto es sano? Sí los amo, los quiero, les reitero, yo tengo 3 niñas en casa, 2 perras y una gata. ¿Hasta dónde es sano emocionalmente, incluso para los humanos, no solamente para los animales? ¿Hasta dónde es esta gran línea que a lo mejor tiene sus pros, tiene sus contras, pero hasta dónde es esta línea donde a mí se me hace violento, lo tengo que decir, se me hace violento que estemos ahora tapándolos, poniéndoles la ropita, porque eso atenta, mi opinión personal, atenta contra su naturaleza. Podría gustarle o no, pero atenta contra su naturaleza. Y voy a poner como referencia a los animales de circo, ¿no?
Entonces, hacer un acto de circo o que los perritos se paren y estén bailando y estén haciendo piruetas, es tanto como forzarles a que ahora tienes que ponerte la ropita porque te ves muy linda, porque te ves muy lindo y yo así te quiero poner. Entonces es tanto hasta que ¿dónde es esa línea divisoria que nos diga dónde sí queda en el amor, en la protección, y dónde ya queda en esta gran necesidad desde el humano de resarcir cosas emocionales que podría ser una multiplicidad. Nosotros, mi equipo, estábamos investigando precisamente sobre estos factores psicológicos y decíamos, bueno, es que ¿quién tiene más preponderancia? Yo les preguntaba a ellos, ¿quién tiene más preponderancia de esta humanización para los perros? Y los jóvenes que ya no quieren tener hijos, pero ahora sí tienen el perrijo, la perrija, o las personas mayores que tienen todo un proceso de duelo por el mentado nido vacío, que todavía sigue muy socializado. Entonces, ¿hasta dónde, mi pregunta para las dos, hasta dónde será sano, hasta dónde debemos educar para que estos factores no peguen tanto en el animal que tergiversamos su naturaleza? Hay otro caso en redes sociales de una perrita, es una Golden Retriever, que le encanta verse al espejo. Tiene sus alitas, sí, y tiene una bolsita. Entonces ahí yo digo, ella quiere. Exacto. Ahí yo digo, ella quiere, porque no la ves con un humano diciéndole, a ver, y con el conductismo en pleno, dándole la galletita, dándole la premiación para que tenga una conducta humanizada, sino la perrita se ve al espejo y se pone, ¿no? Y pone su y hasta patita, busca que le ponga las alitas, o sea, porque así como que las lleva y acomódamelas, ¿no? Ajá. Y Samantha es una Doberman y le dice, Samantha, foto, y entonces ella se sienta y hace esto, ¿no? Como si realmente, claro que me entiende, que le voy a sacar foto, pero ella hace esto, ¿no? Y se pone muy quietecita y de perfil para que le saques la foto. Entonces, ¿hasta dónde será esta línea sana emocionalmente para ambos lados? Porque al final eso será lo polémico. ¿Dónde es sano para ambos lados? ¿Dónde el humano debe dejar de resarcir ciertos vacíos, emociones, trastornos? Porque cosas que ya están muy trastornadas, como esta burrita, como perritas que las están violando sexualmente. O sea, ¿hasta dónde puede llegar a ser esta línea? Y hasta dónde debemos educar a la sociedad también para que esa línea no sea tan invisible, que no sepamos en dónde estamos. Ok, bueno, primero, retomando lo que decía la doctora y que también tiene que ver con el tema de humanización, no es que le atribuyamos características humanas. La ciencia, en el 2012, se juntan un grupo de neurocientíficos, entre ellos Stephen Hawking, de los más conocidos, y descubren que los animales, aparte de que son seres sintientes, tienen conciencia, tienen intereses propios, se perciben a sí mismos, tienen autoconciencia, pasan la prueba del espejo, saben que son ellos. Entonces se crea la Declaración de Cambridge sobre la conciencia en septiembre del 2012 en la Universidad de Cambridge. Entonces, bueno, esto, insisto, lo dice la ciencia, ¿vale? Desde ahí, pues, se han pasado muchos años. En México apenas el año pasado se reformó la Constitución para considerarlos como lo que son, seres sintientes. El mes pasado en Hidalgo ya se consideraron como seres sintientes sujetos de tutela. Pero vaya, es algo intrínseco en los animales, ya lo descubrió la ciencia, tienen los mismos neurotransmisores, no tienen las mismas cuerdas vocales que nosotros. Es decir, tienen voz, que también asumimos, incluso es muy común escuchar, hay que darle voz a quien no la tiene. No, tienen voz. Tiene voz. Lo que no puede es hablar como nosotros. Pero el tema de las personas que se apegan con sus animales, y eso no me dejará mentir como psicóloga, está el proceso de adaptativo. El ser humano, como un ser filiativo, gregario,
igual que los perros, que insisto, ya no son los cánidos salvajes que domesticamos hace millones de años, no, ya son perros que se domesticaron para vivir en familia. Entonces, las personas que tienen un fuerte vínculo emocional con sus animales de compañía, eso tiene que ver con los procesos adaptativos. Retomando el ejemplo del burro, que insisto, no es único de los seres humanos. No. Que bueno, en los seres humanos es incluso ese instinto cuidador, que tanto que hay profesiones, claro, que, como los bomberos, que arriesgan su vida por personas que no conocen y que en su vida han visto. Seguridad pública, por ejemplo, también. Por ejemplo, el caso del burrito, de hecho se volvió viral hace 8 días, en una familia tenía un burrito adoptado en Sacramento, California, salen a pasear, escucha un ruido, se espanta, sale corriendo, se pierde, por meses lo estuvieron buscando, consiguieron drones, pues después de meses no apareció, lo dieron por perdido, hasta que 5 años después, la semana pasada, un naturalista está estudiando a los alces salvajes. Entonces ve en una manada de alces un burro. Un burrillo. Entonces lo sube a sus redes porque se dio cuenta que el burro era el líder de esa manada de alces. Bueno, no era tan burro. Definitivamente. Entonces la familia, que se llama Diesel, ya sabemos, el burro se llama Diesel, dijo, es Diesel. O sea, ese es nuestro. Cuando se escapó, de alguna forma llegó con esta manada de alces. Estos alces lo acogieron, él se integró a la manada y ahora es el líder de una manada de alces. Entonces, estos procesos adaptativos no son únicos del ser humano, se da en otras especies. Entonces, esa capacidad que tenemos los seres humanos de maternar, de paternar a otra especie, así como a otra cría que no es nuestra al adoptar, ahí tíos, tías que quieren a sus sobrinos como si fueran sus hijos propios, sus hijas, ¿no? Es exactamente lo mismo. Ahí es donde podemos hablar inclusive, Pau, de las familias multiespecie. O sea, sigue, pero habla de las familias multiespecie, de cómo ha evolucionado esto. ¿En dónde está esa línea? Pues está exactamente en la misma que cuando un humano tiene un apego a otro ser humano, sobre todo que se da mucho en las parejas. Ya si no puedes vivir sin tu pareja, ya hay un problema, ve con el psicólogo. Sí, claro, algo está pasando. Si no puedes vivir sin tu perro, ve con el psicólogo. Sí. Si tu gato, tu gata no puede vivir sin ti, llévalo con el etólogo. Sí. Pero eso, bueno, es multifactorial. De hecho, precisamente el fenómeno, que no es un fenómeno como tal, insisto, esto viene de millones de años, ¿no? Las familias multiespecie, que eso sí, apenas en esta última década es cuando se les ha nombrado como tal, familias multiespecie. Por la denominación del término, nada pero más. No porque no existieran. Exacto. Son las familias porque bueno, también se malentiende a veces, una persona que tiene 10 gatos, si no tiene un vínculo afectivo con ellos, no es una familia multiespecie, es una señora que tiene 10 gatos. Cuidadora, ¿no? Exacto. Las familias multiespecie, pues son aquellas en las que existe un vínculo afectivo con los animales que en él habitan, que puede ser 1, 5 o 10, no importa, pero que haya un vínculo afectivo y que incluso juegan un rol importante dentro de la dinámica familiar. Pero así como hace décadas estaba mal visto las familias monoparietales, las de 2 mujeres, eso 2 es hombres. Parte de la evolución Exacto. O sea, realmente, ese es justamente parte de la evolución de los derechos. O sea, de lo que antes, inclusive hasta yo me voy a los ordenamientos jurídicos, ¿no? Antes, los derechos en la Constitución, decía, los derechos humanos se otorgaban, y no. Posterior a la reforma del 2011, justamente en materia de derechos humanos, la más importante que ha habido en materia de derechos humanos, dice, se reconocen. Y ese reconocimiento de derechos es porque son intrínsecos a nosotros. Lo mismo pasa con los animales. Es decir, no deberíamos de ver como anormal el amar a un animal. No deberíamos de ver como anormal que entre humanos, porque también necesitamos una humanización de las personas, ¿eh? O sea, eso es muy importante. Inclusive, por ejemplo, hemos trabajado con otras organizaciones de la sociedad civil en donde nos apoyan, coadyuvan con nosotros para la humanización, por ejemplo, en el servicio público.
O sea, porque realmente también nosotras como personas debemos de humanizarnos. Y lo que debemos de ver que no es normal es la violencia. La violencia sí no es normal, la violencia sí es un delito. Y justamente, por ejemplo, ahorita que mencionaba Paolo de la Declaración de Cambridge, en la Dirección General de Derechos Humanos, en la cual estoy escrita actualmente como directora del Programa Estatal de Derechos Humanos, hemos trabajado justamente esta promoción y difusión de los derechos humanos y de los animales. Es más, hasta tenemos nuestros ambos trípticos, ¿no? Por ejemplo, en este, sí, claro, se los vamos a compartir. En esta dirección, donde los dice por aquí, los animales no humanos también tienen derechos, defendámoslos. Aquí se mencionan en este tríptico los 5 dominios del bienestar, Pau, que inclusive ya cambiaron, antes eran las 5 libertades, ahora ya son los 5 dominios, y aquí dice muy claro, dice, este modelo promueve estados mentales y experiencias positivas en los animales, nutrición, ambiente, salud, comportamiento y estado mental. Por ejemplo, si hablamos de un solo bienestar en este vínculo que decía Pau, en esta interconexión que existe entre los derechos humanos y los derechos de los animales, es porque tanto el medio ambiente, las personas, los humanos y los animales, eso queremos, un solo bienestar. O sea, realmente no deberíamos de estar viendo qué tanto lo consiento para ver que yo no me vea mal psicológicamente. No, o sea, realmente lo que tenemos que analizar es que no sean violencia. Si un niño, y lo veíamos también con algunos ejemplos, si a un niño le pones una chamarra porque tú tienes frío y a tu hijo le pones una chamarra, entonces dices, oye, a ver, los termostatos son distintos. Inclusive, no sé, diferentes situaciones, pero si el niño no quiere la chamarra, pues se la va a quitar. Y tú, no, ponte la fuerza porque yo quiero que te la pongas. Entonces, ahí ya estás ejerciendo cierta violencia. Ahí sí ya estás pasando los límites de imposición. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Y ahí es donde yo les pregunto a ambas, ¿no? ¿Cómo educar a la sociedad para que no pase precisamente, para que no dé ese brinco, ¿no? De esto yo ya lo normalicé tanto que yo llego, te visto, te hago, te subo y que ya no me está importando si quieres o no. Claro, el animal por sí mismo, conductismo puro, lo va a aceptar porque es constante. O te lo va a rechazar. O te lo va a rechazar, ¿eh? O sea, literal. Creo que es como las personas. En las primeras veces lo rechazará. Te voy a dar un dato personal, ¿no? Les hicimos un chalequito para poner la foto de Navidad, ¿no? Les hicimos un chalequito. Les duró 3 segundos el chalequito. Sacamos la foto así de rápido porque aquellas ya estaban tironeándose la cobijita para romperla y darle en la torre. Entonces, pero a 3 segundos, ¿no? En ese momento tú caes en cuenta, que también es un problema de los humanos, caer en cuenta de hacerte consciente que el animal no quiere eso. Que quieres imponer, esa es la palabra. La diferencia está en que impones. Exacto. O lo quieres hacer. O sea, es por ejemplo, si yo si quiero y a mí me gusta, ¿no? no tengo ningún problema. Lo mismo pasa con las personas. Y por ejemplo, si a un niño, a una niña, la vas educando que desde pequeñita la vas a poner siempre con moñitos o siempre con, pues le van a gustar los moñitos, pero va a llegar el momento en que ya no. También te voy a poner una situación personal. Yo tenía un perrito, Mielecito, lamentablemente falleció por edad, pero a él siempre le gustaba traer suéter, chamarra, o sea, siempre le gustaba andar vestido, y de un momento a otro me dijo, ya no. Y yo dije, ¿cómo? O sea, a lo mejor no lo quiere, a lo mejor sí lo... Y me dijo, ya no, y a partir de que el momento que él dijo, ya no quiero suéter, ya no quiero ropa, a partir de ahí anduvo desnudo. Y ya no, o sea, ya no se volvió a poner ropa, pero porque él así lo decidió. Entonces, esa es la importancia de decir, ¿quieres o te lo impongo? Exacto. Y si así te educo, pero es cómo lo eduques. Lo que sí necesitamos ver, pero es que la línea es que no debemos de normalizar la violencia. Aquí literal, si quieres o no quieres. Si yo así te eduqué, a lo mejor me lo vas a aceptar siempre, hasta que él decida ya no quererlo. O sea, ya no, ¿por qué? No me lo puedes imponer. ¿Tendrán esa capacidad? Según la ciencia, sí. Son capaces de tomar decisiones. Incluso son capaces de discernir entre el bien y el mal. Por ejemplo, el tema de la carreola. Si siempre lo saco en carreola, jamás camina, se le van a atrofiar las patitas en algún momento. Pero si es un perrito ya adulto mayor, una perrita adulta mayor, y siempre paseó, pero ya no puede caminar y lo sacas con carreola, es de lo más amoroso del mundo.
Eso no es maltrato bajo ninguna circunstancia. Al contrario, lo estás cuidando. Exacto. Estás procurando Entonces, su bienestar. Sí, los animales, si bien el tema del entrenamiento, por ejemplo, también hay un video, lo pueden buscar, de una perrita que su tutor se dio cuenta que le gustaba bailar, se ponía a bailar con ella, incluso si buscan el baile del perrito, es una perrita golden, que le ponen falda, ella baila porque le gusta bailar. El tema de los circos es que efectivamente los obligaban a través de torturas. Exacto. Entonces, por ejemplo, los osos, para que bailen los osos, cuando son cachorros, los ponen en un brasero. Claro, sienten la caliente, están moviendo las patas. Entonces, saben que si no bailan, los van a mandar al brasero. Es muy diferente. Pero de que son capaces de tomar sus decisiones, insisto, no es lo que yo opine, no es lo que digo yo, es lo que dice la neurociencia. Son capaces de tomar decisiones. Claro, tomar decisiones. Sí. Pero ¿en qué momento toman la decisión? Pues si ves que se quita el suéter 2, 3 veces, pues es que no le gusta el suéter. Es muy conductista la situación, ¿no? Porque es un constante. Es como muy pavloviano. Muy Pablo. Muy Pablo. Okay, te estoy dando. Claro, voy a tener una reacción, una respuesta. Entonces es muy pavloviano. Si diario te he visto, entonces tú vas a aceptar. ¿Qué tanto es, que sigo polemizando esa parte, qué tanto es consciente el perro desde chiquito? Porque entonces pasará lo mismo con los niños. ¿Qué tanto es consciente de que esto es violencia y qué tanto no? Porque al final están bajo nuestra tutela. Nosotros como seres humanos pensantes, racionales, entonces nosotros sí sabemos que está mal. Sí, pero no están en la misma intensidad, no están en la misma sintonía. Pero hasta las mismas personas tampoco las hay. O sea, también entre las personas hay distinciones. Por eso yo decía, ¿cómo vamos a no somos todos iguales? A educar para que con amor. Es simplemente el hecho de educar con amor. Personas o animales hay que educar con amor. Esa es la gran diferencia, porque inclusive dicen, ay, es que determinadas razas de animales son agresivas. A ver, espérame. Hasta dicen los dichos, ¿no? La mula no era arisca, los palos la hicieron. Es decir, con violencia. Así. ¿Sí? Con violencia. Pero al final de cuentas es como las personas. O sea, no puedes decir que todos los perros, que todos los... O sea, no. Y lo mismo pasa con las personas. Todas las personas somos distintas. Sin embargo, no por esa diversidad no tenemos derechos unos sí y unos no. Los derechos son universales. Sí, claro. O sea, literal, los derechos son universales, los derechos humanos son para todas las personas. Lo dice el mismo eslogan de la ONU, que después se lo copió la CNDH, pero todos los derechos para todas las personas, incluyendo, o sea, por eso es inclusivos, por eso es respetando la diversidad. ¿Por qué no hemos de respetar esa diversidad en los animales? O sea, no podemos tasar que todos los animales son iguales. O sea, no. También hay esa diversidad. Y que justamente esa evolución de los estudios, como bien lo decían, desde la neurociencia, desde todos los ámbitos, han ido progresando. Los derechos humanos son progresivos, los derechos de los animales también. Tenemos mucho que avanzar, por supuesto que sí, pero a final de cuentas, lo que tenemos que visibilizar es que la violencia no es normal. Hablabas, por ejemplo, de los perros en situación de calle. Eso sí es violencia. ¿Por qué? Porque inclusive desde el Estado, que ya se está trabajando afortunadamente muchas acciones de prevención de todo tipo de violencias, por ejemplo, desde la esterilización, y lo dice la misma Eva, es que te comento, ¿no? Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Bueno, pues que a lo mejor no en un futuro cercano, pero pues lo más probable es que en lugar de que al rato ya tengas, como decías tú, 10,000 o 100,000 animales en situación de calle, porque no son callejeros, están en situación de calle. Y ahí también la responsabilidad es una responsabilidad social. Sí, entonces, ahí literal es que todas y todos tenemos que aportar. O sea, todo, o sea, literal esto es social. Y lo que queremos es un beneficio social. Y queremos una justicia social. Y los animales están incluidos en esa justicia social. Y ahí hablaba yo precisamente en un inicio de estos dos polos. Porque lo que hablamos de esta humanización es un polo a lo mejor en este momento muy pequeñito, ¿no? De quienes tienen la capacidad adquisitiva para hacerlo. Pero está el otro polo de abandono. Está el otro gran polo de abandono. Les daba yo los datos duros. Ese gran polo donde la sociedad efectivamente está violentando con el hecho de omitir el cuidado, ya es violencia, con el hecho de omitirlo, claro. ¿no? La omisión ya es violencia, ¿no? Entonces, pero están estos dos grandes polos donde por un lado hay
la humanización, yo lo voy a poner como ese término, exagerada de los animales de compañía, y por el otro lado este otro gran polo, el abandono de ellos, el no me interesan, se han hecho jaurías, no hay no hay un municipio, no hay un estado que realmente se apropie del cuidado y la tutela de los perros en situación de calle, y se dejan, ¿no? Pachuca en este momento, aunque tiene un área de control y protección de animales, se le llama y dicen, es que, ¿qué creen? Somos 2 personas, no podemos ir. Es que, bueno, ¿qué creen? Entonces, bueno, ese polo, estamos hablando de un polo, pero también tenemos que hablar del otro de abandono, del otro donde no estamos considerando, y es el gran grueso de los animales de compañía que están en abandono. En ese sentido, por ejemplo, vamos a hablar de las problemáticas, efectivamente. Bueno, hablar de humanizarlos. Se ha comprobado, de hecho es un estudio que hizo hace 4 años la Universidad de Tarragona, en donde hay más familias multiespecie, hay más cohesión social, y tiene todo el sentido del mundo. Yo, bueno, ya mi hijo es mayor de edad, pero cuando era niño, tendría 4, 5, 6 años, si iba con él de la mano en la calle y veía otro niño con una señora, pues yo no me le acerco. Tal vez buenas tardes, ¿no? Pero más allá de eso, no. Pero antes, ahorita, y yo creo que lo seguiré haciendo como la mayoría de las personas, si vas con un perro, o cualquier animal de compañía, pero es más usual ver perritos con collar y correa, y ve otra persona, yo sí le digo, ay, hola, ¿cómo se llama? Si estoy en el parque con mi hijo y veo una señora con su hijo, ay, ¿cómo se llama su hijo? ¿Ya qué pediatra lo lleva? No. Pero con los animales de compañía, sí, entonces se genera más cohesión social. Y por el otro lado, ¿qué predomina lamentablemente en nuestro país? La violencia. Tenemos niveles de criminalidad vergonzantes. Y tiene que ver con crecimiento, por mucho, lamentablemente. Y igual que el maltrato animal. E inclusive, Pau, también por eso hemos trabajado el tema, no nada más en la defensa de los derechos humanos y animales, sino también en la prevención social de las violencias y la delincuencia, porque justamente el maltrato animal es un factor subyacente de la violencia contra las personas. Sí. O sea, es la causa. Quien es capaz de maltratar, de golpear a un animal, es un delincuente en potencia. Para nosotros, para la psicología, nos queda clarísimo. El DSM-5, para quien es capaz de hacer eso, exacto, es porque está en un estado de vulneración. Es un indicador. Es un indicador de que hay una psicopatología. Claro, es una sintomatología, ¿no? A primeras vistas, y generalmente es luego lo primero que preguntamos, y qué tanto la tutela, la protección con los animales, que es algo que ustedes hacen muy bien en sus programas con los animales y con las personas, pero les digo, está ese gran polo donde no se está luego visibilizando mucho, donde la sociedad vemos que no hay una acción, y que también vemos que sí hay una protección temible, porque hay personas que se están quejando socialmente y dicen, bueno, ya me mordió el perro y ahora el perro tiene más derechos que yo. Ahora no le pueden llevar al centro de control canino, al centro de protección, no lo pueden atrapar porque ahora el perro tiene más derechos que yo y ya me mordió. Es como cuando decían que los derechos humanos defienden a los delincuentes. O sea, realmente hay muchísimas frases que lamentablemente son construcciones sociales. O sea, la verdad es que necesitamos cambiar y romper paradigmas. Empezar a educar a la gente, claro, porque al final, supuesto, ante estos dos polos del sí, del no, del estamos a favor o no estamos a favor de, hay una responsabilidad social. Definitivo. O sea, sí hay una responsabilidad social, independientemente de que nos guste o no, si se humanizan, o que nos guste o no, si están en situación de calle y que triste perro ya le dio una patada. Lo que sí no es optativo de si nos guste o no es el respeto a los derechos, literal. Exacto. Eso no es optativo, no. Esa es una obligación. Respetar los derechos humanos, respetar los derechos de los animales, respetar el medio ambiente. O sea, que son los menos derechos, Meche, son los menos derechos que se difunden. Claro. Los derechos humanos.
son los mismos derechos. Estamos constantes con derechos de las mujeres, derechos de las y los adolescentes, derechos de las infancias, pero los derechos de los animales son los que poco o menos se difunden. Por ejemplo, acuérdate cuando se tipificó el feminicidio en México. ¿Qué decían? ¿Por qué no se tipifica entonces el homicidio? O sea, lo minimizaban y decían que no era necesario, cuando a las mujeres nos seguían matando y nos siguen matando por ser mujeres. Entonces, ahora, inclusive, por ejemplo, cuando se tipifica el maltrato animal, la violencia contra los animales en Hidalgo, ¿qué decían? En la misma procuraduría le decían, ¿cómo es posible que el procurador ahora esté investigando los delitos contra los animales? Hay tantos delitos que investigar. Bueno, pues precisamente volvemos a lo mismo. Tenemos que prevenir desde el inicio, tenemos que trabajar en la prevención de los delitos y las violencias desde la raíz. Y la raíz, el factor subyacente de todo tipo de violencias, son la violencia contra los animales. Y quién lo dijera que, bueno, tú comentabas que, pues tenemos esta acción social de maternar, de paternar, de proteger. Sin embargo, pues está sucediendo un fenómeno de abandono. Por un lado, sí es intrínseco de la humanidad, sí es intrínseco de nosotros, seres humanos, pero también del otro lado es intrínseco, entonces abandonarlos, no proteger sus derechos. Pues, estamos por cerrar nuestro programa, ¿verdad que es polémico? ¿Verdad que necesitamos una segunda parte para esto? Porque estamos por cerrar nuestro programa. Yo quisiera que nos dieran un cierre. ¿Qué necesitamos hacer? ¿Cuál es el siguiente paso? Ya hablamos sobre lo que hay, ya hablamos sobre desde la ciencia, ya hablamos desde lo jurídico, desde el ámbito psicológico. Yo las estoy poniendo en polémica. ¿Qué hay por hacer? Quiero que ustedes cierren, nuestras invitadas cierren con qué hay por hacer, cuál es el siguiente paso y hacia dónde tenemos que empezar a apuntar como nuestro target. Pues como bien decía, es un tema que da para mucho. Creo que sí sería bueno ahondar en el tema de los factores subyacentes del maltrato animal y la violencia social. Pero si quitáramos lo que dice la ciencia, lo que dice el derecho y nos vamos por los beneficios, ¿qué prefiero? Una sociedad que humaniza a los animales, que insisto, se sataniza, pero bueno, que humaniza a los animales, pero que genera cohesión social, o una sociedad indolente y cero empática con los animales, que no solo los mata a ellos, sino también mata a sus mujeres. Y esto con base en el modelo de protocolo latinoamericano de investigación de muertes violentas de mujeres por razón de género, de ONU Mujeres, en donde el maltrato animal es un indicador de violencia feminicida. ¿Qué prefiero? Me quedo con humanizarlos, por mucho. Por mucho, ¿no? Sí, no, realmente lo que también yo les exhortaría a toda la sociedad a que realmente sigamos educando con amor. Si queremos vivir una vida libre de violencias, debe de ser una vida libre de violencias para todas las personas y para todos los animales. Realmente necesitamos promover, respetar, garantizar y difundir los derechos humanos, pero también los derechos de los animales. Voy a leerte una frase justamente de Stephen Hawking, hablando de la Declaración de Cambridge. Pau, esto es una frase que siempre nos encanta, y dice que es obvio para todos los científicos que estamos aquí hoy, que los animales sienten y padecen como todos nosotros, tienen conciencia, pero no es obvio para el resto del mundo, no es algo obvio para la sociedad. Pues no me resta más que de verdad reiterar mi agradecimiento, desearte un éxito rotundo. Muchísimas gracias por permitirnos ser el primer programa. Hay mucho que trabajar, hay mucho que difundir, y el visibilizar las problemáticas, pero sobre todo buscar soluciones, porque nosotros, nosotras, elegimos ser parte de la solución y no ser parte del problema. Y una frase con la que siempre cerramos, que en cuanto antes rompamos los ciclos de violencia en cualquiera de sus manifestaciones, mayor será el éxito en la consolidación de una cultura de paz. De verdad, muchísimas gracias, psicóloga, y mucho éxito en sus programas. Muchísimas gracias, y a ustedes, por favor, pónganlo en redes sociales. Hay comentarios. A ver, comentarios. Vamos, es un tema polémico, muy polémico. Y bueno, comentarios buenos o malos. Con estas dos invitadasas, ¿qué podemos decirles? Mucha interacción. Y les agradecemos muchísimo
así van a ser nuestros programas. Así dice, excelente labor, Pao Monterrubio, te mando muchas felicitaciones, gran labor que apoyan a Asociaciones Unidas por México. Estamos unidas las asociaciones en favor de los derechos de los seres sintientes. Bravo, Pao y Mercedes, siempre aliadas de las justas causas. Gracias. Maravilloso, los animales de compañía actúan como apoyo emocional, por supuesto, y esa parte les digo, esta telita daba para mucho y da para mucho más, porque nos falta hablar sobre esta parte de los animales de compañía siendo benefactores de personas con enfermedades, de niños, niñas, todavía ese puntito nos falta, denos chancecito, vamos a, por supuesto que mis dos compañeras y aliadas lo vamos a hablar porque es un tema también muy sabroso. Además, te voy a hacer un comercial rapidísimo. Por supuesto que estamos a la orden para sensibilizaciones, capacitaciones, contáctenos, va a ser un placer atenderles, recibirles y como dicen aquí en los comentarios, fortalecer alianzas porque hay que trabajar mucho. Por ejemplo, inclusive un pequeño comercial, vamos a trabajar próximamente con Human World for Animals, en lo que es la protección de los animales en situaciones y contextos de desastres con la Subsecretaría de Protección Civil de Gobierno del Estado de Hidalgo y así muchísimas capacitaciones más que tendremos para poder coadyuvar en el tema. Y esto será un parteaguas, les agradecemos a todas, todos quienes nos han acompañado en esta transmisión y quienes nos escuchen de manera posterior de este programa, que nos pongan sus comentarios y también que quieren escuchar, de qué tema quieren que hablemos y bueno, pues yo les agradezco a mis dos invitadas, la compañía, el amor con que lo hacen y claro, siempre con las alianzas, siempre vamos a hacer alianzas entre las mujeres y siempre vamos a hacer alianzas para que los que no pueden tengan voz y sean protegidos. Muchísimas gracias, hasta luego, estamos en otro programa la siguiente semana.